lo que encontramos es una normativa, el denominado soft law, que se basa en principios, compromisos, pero que no tienen ningún carácter vinculante y que no se puede exigir casi nada. Y las violaciones sí se cometen. Entonces, ¿qué hacen las víctimas o qué han hecho hasta ahora? En el ámbito civil se ha desarrollado algo más que el penal. Quizás es destacable la legitimación pasiva de las empresas transnacionales en Estados Unidos, en el ámbito de la Aliens Tort Claims Act. Esta era una ley norteamericana con unos 200 años de antigüedad que comenzó a utilizarse en los años 80. Igual que la ley de jurisdicción universal se encontraba en la ley orgánica, o la que era entonces la ley orgánica del Poder Judicial de 1870 y se comienza a ejercitar en el 96-97 con los casos de Chile y Argentina. Pues esto despierta en 1980 y un primer caso conocido, Filartiga versus Peñairala. Es célebre el caso de Cadic contra Karadzic, que se resuelve en 1995 positivamente. Significa que hay una ampliación del alcance subjetivo de la ley y se reconoce que se puede demandar no solo a estados, sino también a actores privados no estatales que han participado en los crímenes. Y sigue hasta 2013 una corriente positiva, no voy a nombrar, además queda ya poco, las distintas resoluciones que hay, hasta el año 2013, que es la misma evolución que hablamos con el principio de jurisdicción universal, cuando se amplía demasiado y cuando se empieza a dar protección a las víctimas de determinados delitos ambientales, las presiones políticas no se hacen esperar, y en Estados Unidos incluso el propio Estado ha llegado a personarse en algunas causas con una amicus curiae defendiendo que no se tendría que investigar los hechos que fueran. Cito otro caso, en el del 2013, es el caso Piobel versus Dutch. No lo sé cómo lo voy a pronunciar bien, pero bueno. En este caso, una de las mayores petroleras del mundo, Royal Dutch Shell, estaba operando en Nigeria desde mediados de los años 50 y llevaba derramando desde esa fecha pues algo así como 1,5 millones de toneladas de petróleo. Shell era, por tanto, la empresa más contaminante con una afectación a ese ecosistema. Y las ganancias pues eran, parece, directamente proporcionales al beneficio que obtenían, también sin parangón. La zona la región nigeriana que más sufrió esa contaminación fue el delta del Níger. Y hubo una comunidad de pueblos indígenas, los Ngoni, que empezó la lucha contra la petrolera hasta el punto de que logró detener la actividad extractiva. ¿Qué le ocurrió? Fue un primer éxito, pues que tanto el Estado de Nigeria comenzó a investigarlos, a enjuiciarlos, a imputarle delitos que no habían cometido, como que la propia petrolera Shell permitió que los militares nigerianos utilizaran las zonas o los espacios que tenían suyo para la actividad extractiva para atacar a esa comunidad, a los Ngoni. ¿Y creemos que obtuvieron justicia? Pues desde luego que no. En el año 2002 Shell fue demandada a los tribunales de Estados Unidos por una de la viuda de uno de los nigerianos de Ongobi que había fallecido y lo que desestimaron el caso porque no había una relación suficiente. Introdujeron ya elementos como lo de los vínculos de conexión. Tenemos que tener una relación entre, en este caso, Estados Unidos y los hechos que se quieren investigar. Y esa ha sido la tónica que ha continuado, que ha seguido restrictiva en ese ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva en siguientes casos, tanto en Estados Unidos, como no voy a entrar, si queréis después hablamos, en Europa no tenemos una normativa común de este tipo, ha habido algunos intentos en Reino Unido, en Holanda algún caso, pero la mayoría de estos crímenes, si es los crímenes de guerra, genocidio, las torturas permanecen impunes, desgraciadamente estos nuevos crímenes, y repito nuevo entre comillas, siguen siendo un paradigma ahora mismo de lo que es la impunidad en esas graves violaciones de derechos humanos. Y lo voy a dejar aquí, que creo que ya antes de que me riña Pedro, luego en su caso. Gracias, Maite. Pues muy buenas tardes. Yo voy a empezar contando la anécdota que es atinente al caso
y al lugar, que es la de los archiveros del Tercer Reich, porque esta es la Facultad de Ciencias de la Documentación y aquí los que se forman son archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Y es atinente al caso porque durante toda la Segunda Guerra Mundial solo hubo un individuo y luego un grupo de funcionarios en Alemania que desobedecieron al Führer. Las dos cosas pasaron en 1945. La primera fue que cuando evidentemente el desastre era ya más que anunciado, Hitler dio la orden al gobernador militar de París de quemar la ciudad. Usted no entregue París sin quemar Notre Dame, sin quemar los Inválidos, sin quemar la Sorbona, sin quemar el Panteón, usted destruye aquello. Y el gobernador militar dijo, yo soy militar, yo entregaré la ciudad cuando los malos, que son los enemigos, me la ganen, pero no la pienso quemar, la pienso entregar tal cual. Y como además no había sido bombardeada, París sobrevivió milagrosamente. La otra son los archiveros del Tercer Reich, que habían hecho su trabajo de archiveros documentando todo lo que pasaba en el país, lo bueno, lo malo y lo malísimo. Guardaban escrupulosamente todos los documentos hasta que allá por el 43 o 44, viendo ya que Berlín peligraba, Hitler ordenó que la documentación más delicada, la más comprometida, fuese escondida en cuevas en los Alpes a buen recaudo de las tropas aliadas que avanzaban desde el norte, las de la Unión Soviética, y desde Francia, las de Estados Unidos, Gran Bretaña y demás aliados. Los archiveros obedecieron esa primera orden, seleccionaron la documentación más comprometida y la escondieron en cuevas en los Alpes. Y ya en el penúltimo minuto Hitler dijo, destruyan esa documentación que de ninguna manera puede caer en manos de los aliados. Y los archiveros dijeron, el archivo somos nosotros, es nuestra vida, no vamos a quemar esos documentos. Nunca los quemaron y según entraron los aliados, conquistaron aquella zona del sur de Alemania, les entregaron toda la documentación y con esa documentación se construyó el juicio de Nuremberg. Los aliados tenían todos los documentos que probaban el Holocausto, que probaban las agresiones a Noruega, que probaban la guerra de la que exigieron responsabilidades en el juicio de Nuremberg, y fue gracias a los archiveros, que hoy en día aquí se forman y que espero que si reciben una orden ilegal de destruir sus archivos digan que no, que los archivos son lo primero, que no son suyos y que ellos como archiveros tienen un deber de custodia más allá de la orden ilegal de destruir esos archivos. Bien. Esto viene a cuento porque en este ratito que tenemos yo quisiera poner en contexto, que me parece que es lo que a profanos, no juristas, os puede ser de utilidad, esas dos disciplinas que se nos entrecruzan, la de los derechos humanos y la del derecho penal. Y decir, bueno, ¿y el derecho penal y los derechos humanos qué tienen que ver? Pues, por simplificar mucho diríamos, hombre, el derecho penal son los dientes de los derechos humanos, eso creo que lo entiende cualquiera. Pero en el momento en el que nos adentramos un poquito más, hay que empezar a establecer otra distinción fundamental. Todo eso que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones que protegen esos derechos fundamentales que están también, y no sabemos por qué, en los convenios y en nuestras constituciones, está dirigido a los estados. En realidad nosotros somos los beneficiarios, a veces las víctimas, de esa relación desigual y a veces desleal de los estados con la comunidad internacional. Ahí es un contrato en el que nosotros no somos parte, somos los destinatarios, se supone que los beneficiarios. Pero cuando oís todo lo de los derechos humanos de Ginebra, ahí no hay nunca responsabilidades individuales. Son los estados que tienen una serie de obligaciones frente a la comunidad internacional y esas obligaciones, con más pena que gloria, pero en todo caso con lo que tenemos, con lo que hemos sido capaces de desarrollar, se dilucidan en el sistema de Naciones Unidas o a veces en Estrasburgo si es el sistema europeo, pero son siempre relaciones de los estados con la comunidad internacional. No se demanda a fulano de tal, se demanda a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque España es la obligada a garantizar los derechos de los españoles. No se investiga en el Comité de Derechos Humanos o en el Consejo de Derechos Humanos o la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Ginebra a los individuos que violan los derechos humanos, sino a los estados que no impiden que sus servidores públicos violen los derechos humanos. ¿De acuerdo? De manera que tenemos una relación en la que nosotros no somos parte, a veces somos los que pagamos el pato, teóricamente somos los beneficiarios, es una relación entre los estados y la comunidad internacional, Ginebra y Estrasburgo, derecho internacional de los derechos humanos. El derecho penal todo lo contrario, ahí nos vamos a La Haya,
el Tribunal de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, el del Líbano, ahora la Corte Penal Internacional. Eso es para los individuos. Los estados no van a la cárcel, los individuos sí pueden ir a la cárcel. Entonces el derecho penal es un mecanismo de coerción que la comunidad internacional ha puesto a disposición de los seres humanos para mejor protegerlos frente a las conductas ilícitas de individuos que violan sus derechos infringiendo las normas penales. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre las normas penales y las otras? ¿Y cuál es la diferencia entre las normas penales domésticas y las normas penales internacionales? Pues ahora lo vamos a ver. Pero tenemos que ir otra vez de vuelta al ámbito de los derechos humanos para entender cómo se genera esto de la jurisdicción universal, que nos permite a veces meter la nariz en lo que hacen otros estados con los tribunales de un país que no es un tribunal internacional. Todo esto empezó en Inglaterra. Hay que reconocer que los ingleses nos llevan bastante ventaja. Cuando nosotros andábamos quemando herejes con fruición, ellos ya tenían su Carta Magna y su Bill of Rights y su habeas corpus, y ahí es lo importante, eso es donde los derechos humanos y el derecho penal se cruzan, el ius puniendi, el derecho de castigar, el derecho de utilizar la represión penal como un instrumento de poder que estaba reconocido universalmente desde que el mundo es mundo a todos los gobernantes. En Inglaterra el rey tenía que irse a un tribunal, conseguir probar que aquel al que quería quemar en la hoguera era realmente culpable de algo, y entonces el tribunal le autorizaba a quemarlo. Mientras que naturalmente en España pues todas esas minucias de los juicios y del derecho de defensa nos traían al fresco. Eso establece la primera diferencia. Hay un derecho de castigar que corresponde normalmente, además por inspiración del derecho divino en el régimen antiguo al rey, el rey como un mecanismo de poner orden en su territorio, sin capacidad de entrometerse en el territorio del monarca vecino, pero con celo, guardando lo que llamamos la soberanía, para que el vecino tampoco se meta en su territorio, administra justicia básicamente como le da la gana, menos en Inglaterra, donde tuvieron que cortarle la cabeza a un rey que parece que no lo entendía, y a partir de ahí los demás se quedaron en Buckingham, lo entendieron perfectamente, y ellos nos adelantaron al punto de que cuando en Estados Unidos y en Francia, que es el siguiente momento donde empiezan a universalizarse los derechos humanos, se dice, vamos ahora a tener derechos humanos, y dice, ¿qué son? Pues los derechos humanos son los que reivindican quienes no tienen sus derechos de ingleses. Pues los ingleses iban por su cuenta. Pero empieza a establecerse como núcleo duro del Estado de Derecho, estamos ya pasando al régimen moderno, los derechos humanos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que aunque habían sido británicos, pagaban impuestos y no tenían representación en el Parlamento, y dijeron, pues hasta aquí podíamos llegar, o nos da usted unos cuantos lores y unos cuantos comunes, o aquí partimos y desde ahora en adelante vamos a ser una república independiente, y lo hacen. En esa declaración de independencia, esos 53 señores que la firman, dicen, los seres humanos están revestidos de unos derechos inalienables, y la legitimidad de los gobiernos estriba en que ellos reciben el dinero que nosotros les pagamos por vía de impuestos, y la autoridad que nosotros les reconocemos por vía electoral, solamente sobre la base de que ellos se ocupen de garantizar nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad, y, para resumir todos los demás, nuestro derecho a buscar la felicidad. De manera que mientras los ciudadanos se dedican a buscar la felicidad, los gobernantes se gastan el dinero que los ciudadanos pagan en proteger su libertad y también su propiedad. Y bien es verdad que en aquel momento, cuando se decía los derechos del hombre, era en sentido literal, es decir, el hombre varón, porque la mujer no estaba, y los hombres de otros colores tampoco estaban, porque seguía la esclavitud. Pero en Francia son todavía más generosos, y unos años después dicen no solamente que existe ese contrato social y que es la relación entre gobernantes y gobernados, sino que además por gobernados hay que entender a los ciudadanos. Y en ese momento ciudadanos era una palabra que significaba los desposeídos, al contrario de que ahora somos ciudadanos europeos, y entonces el que no sea ciudadano europeo, que se apañe. Y si no eres ciudadano americano, eres residente, pues solo tienes mitad de derechos, y si no eres ni ciudadano ni residente, no tienes nada. En aquel entonces ciudadano era el que no era noble, el que no era del clero, el que era un pringao, y ese sin embargo tenía los derechos del ciudadano, porque para eso hicieron una revolución, abordaron la Bastilla, y a partir de ahí las cosas cambiaron. Bien, el contrato social desde 1789, Revolución Francesa, es entre los ciudadanos
y sus gobernantes, que son legítimos en la medida en que son elegidos y reciben dinero en la medida en que cumplan con su tarea, que es proteger los derechos fundamentales. Eso se va al demonio, ya se ha mencionado, en 1945, cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial se descubre que la cosa de los caballeros de irse a matar al campo de batalla, mentira, porque han muerto muchos más civiles que militares y han muerto muchas más personas víctimas de sus propios gobiernos, que se supone que con el contrato social tenían que protegerles, que víctimas del enemigo. En Alemania murió mucha más gente víctima del régimen alemán que de las invasiones o bombardeos del enemigo. Y es que en 1945 la Carta de las Naciones Unidas dice: ese contrato social doméstico ya no puede seguir siendo así, hay que hacerlo global. Y entonces ahora son los estados quienes, frente a la comunidad internacional, responden del tratamiento que den a sus ciudadanos en sus, hasta ese momento, sacrosantos territorios. Pero ya no lo son, porque a partir de este momento hay algunas conductas, en función de la gravedad del ataque y en función de la importancia del bien jurídico que queremos proteger, que nosotros, comunidad internacional, no vamos a reservar. Quiere decir que si yo dejo el coche mal aparcado, estoy ofendiendo las normas del ayuntamiento, y va a venir el ayuntamiento, me va a poner una multa, y si lo he dejado muy mal aparcado, se lo va a llevar la grúa, pero hasta ahí va a llegar la avería. Pero si ya me dedico a robar, y sobre todo a robar con violencia o con intimidación, entonces ya voy a infringir las normas del Estado, y entonces voy a tener que responder en los juzgados de Plaza Castilla, y si ya la avería es muy gorda, pues en la Audiencia Nacional. El bien jurídico que yo he ofendido es más grave, y por lo tanto la responsabilidad es más grave, y el nivel jerárquico de la autoridad que me va a exigir responsabilidad y que tiene todavía el ius puniendi, que me va a castigar, es también más alto. Pero si ya me dedico a tirar gente viva de los aviones, que es lo que hacía el general Videla, pues entonces ya está jugando en la Champions, majo. Porque ese bien jurídico, el de la comunidad, el de los ciudadanos como colectivo, el de la humanidad, ya no es un bien jurídico argentino, es un bien jurídico de la comunidad internacional. Y por lo tanto, si te pueden y te deben juzgar en Argentina, hasta ahí llegó, porque tampoco la comunidad internacional se anda entrometiendo innecesariamente. Pero si allí no te juzgan, como se ha señalado, porque no quieren, o porque no pueden, o porque no saben, o porque no tienen los medios, entonces la comunidad internacional asume la obligación de juzgarte y castigarte, pero ya no porque la comunidad internacional tenga un derecho, y este es el chip que está cambiando en el siglo XXI y que yo quiero que os quedéis claro, porque ahora es una obligación, porque ahora el derecho es de las víctimas. Hasta el siglo XX el derecho penal internacional ha sido el derecho de los victimarios, porque todas las normas internacionales, otra vez cruzando los derechos humanos con el derecho penal, estaban garantizando los derechos del ciudadano sometido al proceso penal por el Estado, para asegurarse que el Estado no abusaba de los mecanismos de la represión penal para violar los derechos de quien era acusado con justicia o sin ella. Y entonces se le establecía el derecho de defensa, y tenía que tener un abogado, y podía proponer prueba, y tenía que ser informado de la acusación, y tenía un límite para su prisión provisional, y podía poner un habeas corpus. Si le echáis una ojeada al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es de 1966, establece todo un catálogo de derechos del ciudadano frente al Estado, que es quien le está agrediendo, dentro de un marco de garantías que lo que pretende es que la represión sea ordenada y garantista. Ahí veremos un poquito de las víctimas. No se habla de las víctimas. Porque en ese momento las víctimas son irrelevantes. Estamos en los años 60, estamos en plena Guerra Fría, hemos dejado atrás la Segunda Guerra Mundial, pero estamos todavía pensando en estados represores que utilizan ese aparato, el Tribunal de Orden Público, para agarrar gente por la calle, hacer un remedo de proceso penal y meterlos en la cárcel sin respeto de sus garantías. Entonces había en ese momento que proteger los derechos de las personas frente al Estado. Cuando los derechos son tan bien protegidos, hemos tenido tanto éxito ya en los 70s, de que es muy complicado encarcelar a alguien, y que además si le torturas tienes luego que esconderlo, porque vaya que llegue un forense que certifique y qué sé yo, pues tú dices, pues es que ya el procedimiento penal no nos sirve, porque tiene tantas cortapisas, tiene tantas garantías para el acusado, que mejor lo desaparecemos. Entonces ya nos estamos metiendo en los 70 y en los 80. Y entonces ya estamos hablando de la tortura, estamos hablando de la desaparición forzada, de manera que los abogados siempre vamos detrás de los criminales
intentando hacer estadísticas de lo que ellos ya han hecho antes y reaccionar, y cuando establecemos los mecanismos ellos ya están inventando la siguiente manera de saltarse la tapia allí donde nosotros la vamos a poner. Pero en todo caso, a partir de los 80s y de los 90s es cuando empieza a hablarse de los derechos de las víctimas, pero en realidad la semilla de eso está ahí, en 1966. Si le echáis una ojeada a los dos pactos que fuimos capaces de aprobar, que son el desarrollo de la Declaración Universal, la declaración es declaratoria, como es obvio, como su propio nombre indica, en 1948, pero en 1966 nos sentamos y establecemos los dos convenios de los derechos humanos que son universales y que establecen derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, porque como era la Guerra Fría, pues era a la carta. Usted quiere pescado, usted quiere carne. Los países occidentales escogieron los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, pues para el bloque soviético. Pero el artículo 2 era igual en las dos convenciones y establecía que los estados, en ese contrato social global, tenían la obligación de respetar, primero, que no sea el funcionario público el que te torture, el Estado tiene que respetar, pero además el Estado tiene que garantizar. Y eso quiere decir que antes de que se produzca la violación tiene que prevenirla, que tiene que ser proactivo en defender tus derechos, que es lo que decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ya está bien, desde 1776 hasta 1966, pero bueno, 2 siglos bien empleados. Y en 1966 se dice que el Estado tiene que prevenir, pero si falla en la prevención tiene que remediar, tiene que investigar, tiene que acusar, tiene que castigar al victimario y tiene que reparar a la víctima. Ahí es donde se habla por primera vez de la víctima, 1966. Eso se ha llevado un tiempecito y ya estamos en el siglo XXI y ahora el onus, el jus puniendi empieza a ser un onus puniendi. Ya no se trata del derecho de los estados dentro de su soberanía a castigar, sino del deber de los estados a proteger a las víctimas castigando a los victimarios para establecer una mínima disuasión y que los crímenes no se vuelvan a producir. De manera que eso es lo que se está produciendo. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el principio de complementariedad, lo que viene es a ponerle dientes a eso que se pactó en 1966. Usted tiene que evitar que se produzcan los crímenes, pero si los crímenes se producen, usted tiene que perseguirlos, usted tiene que castigarlos. Y no es su derecho, es su obligación. Eso ha cambiado completamente el paradigma. Entonces ahora los estados dentro de esa comunidad internacional están obligados a castigar y a reparar a las víctimas, a castigar a los victimarios. Y ese es el procedimiento por el cual estamos apenas empezando, porque estamos casi dando los primeros pasos, pero a la vuelta de unos años veremos eso que todavía es una pura proclamación retórica, pero que tiene que convertirse en una realidad, que está ya establecido, por ejemplo, en los acuerdos de paz en Colombia, donde se dice la jurisdicción especial para la paz se basa en el principio de centralidad de la víctima. ¿Alguien tiene todavía en la mente un proceso penal en el que en el centro esté la víctima? No, en el centro sigue estando el acusado. Imaginemos cualquier juicio, el que queráis, en la Audiencia Nacional. ¿La víctima en el centro? No, es un principio, pero será una realidad en unos años. El proceso penal ahora es un derecho de la víctima, o va a ser en los próximos años. Esa es la evolución, y para eso es fundamental la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es el mecanismo por el cual usted, territorio, Argentina, tiene la obligación, no tiene el derecho. El derecho, eso es una cosa ya medieval. Usted como Estado ahora tiene el deber de impedir que el crimen se produzca, y si el crimen se produce, usted tiene el deber de castigarlo y darle a la víctima una reparación. Si usted no cumple con ese deber, alguien va a cumplirlo por usted. Nadie está invadiendo su soberanía porque usted la soberanía la ha dejado tirada en la calle y alguien la ha recogido. Y por lo tanto no es una injerencia, sino que otros estados están legitimados para darle a las víctimas la protección que usted no les está dando. Eso es lo que nosotros hicimos con las víctimas de Argentina y de Chile, eso es lo que hoy Argentina está haciendo con las víctimas de la dictadura española. Pues así funciona. Gracias. Muchas gracias. No, estupendo. Bueno, muchas gracias a los tres por las intervenciones. Voy a refrescar una anécdota también de archivos. Bueno, hace poco puse parte de un documental sobre el descubrimiento de los archivos de la Operación Cóndor. Este tipo de archivos
pues efectivamente a veces se manda a destruirlos, no siempre se destruyen, se ocultan por ahí, los archivos de la policía de Guatemala también lo mismo, pero bueno, hubo un caso curioso, como a veces por caminos insospechados salen las pruebas, Aquí se ve el papel de los archivos en documentar crímenes de esta naturaleza. Fue el caso, porque lo has citado, de los vuelos de la muerte de Argentina. Bueno, pues por supuesto el Estado o la Junta Militar que ha detentado el poder durante años niega este tipo de crímenes, claro. Pero se descubren o se pueden testimoniar por archivos militares donde los pilotos que participaban en esos vuelos de la muerte pedían dietas y horas extras. Un camino insospechado aparece una prueba, ¿no? Eso ha ocurrido numerosas veces. Bueno, pues ahora yo creo que si alguno o alguna de vosotras tiene interés por alguna pregunta o alguna reflexión para compartir, pues es el momento. Tenemos aquí 3 brillantes ponentes. Muy bien. Un momento, que sí, hay un micrófono aquí. No, me vais a oír, ¿me oís? No, pero para la grabación está bien. Es que lo del micrófono impone, ¿eh? Sobre todo impone saber encenderlo. Sí, ahí está. Que eso es una guerra. Porque esto es muy fácil. Yo sé de ahí. No, ya. A ver. Sí. Ha habido eco. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí? Uy. No sé quién me podría contestar a esto, pero a mí, yo tengo mucho interés en la ley de amnistía de la transición, cómo choca con todo lo que se debería investigar, cómo España se defiende ante Argentina. Esto que nunca anda claro, nunca se explica claro, al menos yo no lo entiendo. Si podíais hablar un poquito sobre esta famosa ley, que se supone que lo tapa todo, que no debería tapar, en fin, si podíais explicar un poquito. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Pues recogemos 2 o 3 si es que las hay. Lo paso. Bueno, buenas tardes. A mí, con ocasión a eso, también, como hablaron del caso de Colombia, que también La Paz genera como una especie de amnistía para unos cuerpos, quisiera un poco esa comparación, ¿no? Que cómo se puede ver en Colombia o cómo se puede ver en España, ambos casos, la ley de amnistía. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues la mesa, como queráis. Conforme a la ley de amnistía, precisamente por el hecho de que España, en este caso, no ha querido, no es que no haya podido, que sería, digamos, el otro extremo, sino que no ha querido juzgar sus crímenes internacionales cometidos durante la guerra civil y el franquismo, pues precisamente desde Argentina, arrogándose con competencia por todo lo explicado, ellos han dicho, bueno, España no está juzgando sus crímenes internacionales. ¿Qué hago yo? Pues me arrogo con competencia porque nosotros tenemos una ley nacional que nos permite a los tribunales argentinos juzgar crímenes internacionales cometidos en nuestro Estado y nosotros directamente los empezamos a investigar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que evidentemente para que estos procedimientos salgan adelante es necesario una minimísima colaboración por parte del Estado. Por parte del Estado donde se cometieron. ¿Esa colaboración se está dando? No. Al contrario, se están poniendo trabas. Con lo cual, por ejemplo, pues en su momento me parece, bueno, ahora mis compañeros también que complementen si lo estiman, creo que en su momento también se quisieron realizar interrogatorios, me parece, a los implicados que no se pudieron, se quisieron hacer, creo que también, entrevistas por parte de la jueza a víctimas, que tampoco se pusieron los medios necesarios. La jueza estuvo aquí, pero también mucho tiempo menos del que ella hubiese querido. Es decir, que se están poniendo muchas trabas para que esto pudiera salir adelante y la colaboración del Estado es imprescindible para que
haya una investigación con todas las garantías, y ya no te cuento, para que haya una condena en el futuro. Y esta colaboración actualmente creo, por lo que yo tengo entendido, que nos está dando. No sé si queréis comentar algo al respecto. A ver, la ley de amnistía española, los crímenes internacionales no son amnistiables. Y para mí la ley de amnistía es nula. Pero aquí hemos defendido que la ley de amnistía de Argentina, de El Salvador, eran nulas y que no debían de aplicarse cuando se investigaban aquí estos casos en el ámbito conforme al principio de jurisdicción universal, y ahora la nuestra, decimos que la nuestra sí vale. Es una barbaridad, y como esperemos que algún día se declare la nulidad. El por qué se adoptó esa ley, eso algunos quizás hasta de los que estáis en el público lo podéis explicar mejor, pero yo creo que ahí se coló un poco. Al principio se iban a amnistiar crímenes o delitos políticos y ha servido de coladero para lo que son crímenes internacionales. Y respecto al ejemplo de Colombia, para mí es que es diferente, no es que sea una amnistía como la ley de amnistía española. En Colombia hay un conflicto de 50 años y necesitan llegar a un acuerdo entre los perpetradores y el Estado y las víctimas para poner fin a algo que está ocurriendo. Y eso es más los procesos transicionales. Entonces, no se amnistían los crímenes según lo veo yo, es simplemente que si usted colabora, nos dice la verdad, ayuda a reparar a las víctimas, a compensar, va a recibir unos beneficios, en vez de imponérsele unas penas tan altas como normalmente serían para esos crímenes, va a tener beneficios a la hora y la pena será inferior, porque claro, algo hay que darle, el conflicto sigue vigente, es un tema complicado desde luego y hay opiniones para todos los gustos. Pero si le dices a quien está cometiendo esos crímenes, venga aquí que le voy a meter en prisión 75 años, es altamente probable que voluntariamente no vaya. Si se quiere alcanzar ese consenso y esa paz y apostar por esa vía, es complicado, pero claro, hay que acordar algún tipo de beneficio siempre y cuando cumpla todas las obligaciones que se le imponen. A ver, lo que ha dicho Maite es clarísimo. Si son crímenes internacionales, solo la comunidad internacional puede disponer de ellos. Los estados no pueden porque no son dueños. Es por la misma razón que yo no vendo la estación de Atocha, porque no es mía. Tan fácil como eso. Pero hay otra razón cronológica que es muy clara y que sin embargo pues no se dice. Usted ha dicho, no, las cosas no están claras o no se dicen claras. Yo diría que más bien padecemos de lo segundo. Sí están claras, pero no se dicen claras. Esa obligación a la que yo me he referido, que está en el Pacto de Derechos de 1966, España la ratificó en abril de 1977. En abril de 1977 el Estado español asumió la obligación frente a toda la comunidad internacional de perseguir los crímenes de derecho internacional, que por lo tanto no eran amnistiables, y la amnistía se promulga el 1 de octubre de 1977, es decir, es una ley nacional que vulnera una obligación internacional y según el Pacto de Viena del derecho de los tratados, ninguna ley nacional puede exonerar a los estados del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Eso que es meridianamente claro ha sido entendido así por nuestro Tribunal Supremo respecto de las leyes de amnistía de Argentina, de Chile, de Guatemala y de El Salvador, y paradójicamente la española les parece perfectamente homologable y de absoluta validez. Las cosas están claras, pero no se dicen ni se hacen claras. ¿Alguna pregunta más? Sofía, ¿no? Un momento. Y hola, buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. Yo soy Sofía Bailly, una historiadora francesa. Tengo varias preguntas. Primero a Carlos Catresana, si nos puede explicar un poco cómo llegó en el, creo que 96, ¿no? Los primeros casos que llevaron a los juicios de Madrid, y que me parece que no eran justamente jurisdicción universal pura, pero sino casos de víctimas españolas, ¿no? En Argentina. O no sé si me puede explicar eso y cómo luego pasaron a jurisdicción universal pura, si eso era o no. Y luego entonces hoy, ¿qué país realmente aplica la jurisdicción universal pura? Algunos dicen que solo, yo no soy jurista para nada, que solo Argentina,
quizás Bélgica, no sé, ¿qué países ahora en el mundo realmente lo tiene así de principio puro y sin ningún tipo de restricción de tipo nacionalidad o territorialidad o no sé qué? Y quizás una última pregunta, la más complicada, pues me interesó mucho eso de la evolución del derecho de protección de los victimarios, bueno, o de garantía al procesado, al acusado, en contra de los estados, y luego de pasar ahora quizás en el futuro en procesos penales donde la víctima estará en el centro. ¿Qué dirías de la actividad de las asociaciones de derechos humanos y en particular de la APDH? Si se hizo esta evolución también, quiero decir que se interesa mucho en situaciones de los carteles, era la actividad principal, yo creo, en los años 70, 80, a ver, y bueno, si notas esa evolución dentro de la actividad de las asociaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, y en el caso particular de España, si en la justicia, en la manera en que se hace la justicia y cómo los magistrados españoles lo piensan, si ves realmente esa evolución también. Gracias. Yo creo que puedes contestar, pero si hay otra palabra, con la densidad de la pregunta, se os va a olvidar a lo mejor todo el enunciado. Bueno, no, pero no quiero monopolizar yo el debate, pero bueno, voy a contestar aunque sea telegráficamente. Primero tengo que dar las gracias a la organización, que lo tenía que haber hecho al principio y se me pasó. Pero muy telegráficamente contestando las tres cuestiones. En 1996 la legislación española era un híbrido bien curioso de un régimen muy autoritario que se había convertido de la noche a la mañana en muy democrático y con una legislación, por tanto, que mezclaba normas del siglo XIX con otras que prácticamente eran ya casi del siglo XXI. Quiere decir que la jurisdicción, me parece que Maite lo ha mencionado, universal en la Ley Orgánica del Poder Judicial española estaba regulada en 1870, cuando se refería a la piratería y a la trata de blancas, que eso es literal, porque eran mujeres blancas que eran secuestradas para ser vendidas para los harenes en Oriente Medio y un poquito más allá. Esos eran los delitos que se consideraban de jurisdicción universal y ahí estaba regulada. Pero había una cláusula general que decía todos los delitos contra la seguridad exterior del Estado son de jurisdicción universal. Y eso, por supuesto, lo mantuvo la dictadura, porque las dictaduras tienden a extender su ius puniendi, porque como es una manifestación del poder del Estado y de la soberanía, pues yo persigo todo lo que me parece a mí que afecte a España, se haya cometido donde se haya cometido del planeta mundo. Y si a eso le añades la regulación de los delitos de terrorismo en el Código de Justicia Militar, donde prácticamente estornudar era constitutivo de delito de terrorismo, la jurisdicción era amplísima. Cuando en ese marco jurídico anticuado, pero muy generoso porque era un Estado autoritario que se atribuía competencias más allá de sus fronteras, entra en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial